o las charlas que damos se la pueden encontrar en la página de Cumax, www.cumax.com.ar, en la parte de YouTube. Ahí subimos todas las charlas, ¿sí? Están las de Leonardo y las que di yo hasta ahora. Para que si tienen alguna duda o quieran saber algo que yo no pueda darle soporte, ahí pueden visualizarlas y nada, poder verlas de vuelta. Bueno, como les contaba, hoy voy a hablar de dimensionamiento. No sé si muchos de ustedes son instaladores o clientes finales. Los instaladores generalmente esto ya lo tienen de taquito. A veces hacen los cursos como para mantenerse al tanto y ver si hay alguna modificación en algo. Pero lo voy a tratar de hacer fácil y que sea comprensible para todos, y voy a dar varios ejemplos o diferentes ejemplos de cómo hacer un dimensionamiento. Lo que no voy a hacer he visto muchas grabaciones de gente que hace dimensionamientos o sea, con cuentas muy pequeñas. Yo voy a tomar en cuenta pérdidas, ¿sí? Y porcentaje de carga de las baterías para que el dimensionamiento sea lo mejor posible, como para que eh, le rinda bien las baterías y los paneles solares, ¿sí? Así que, bueno, con respecto a esto, el objetivo es establecer las condiciones necesarias que permiten el correcto desempeño de los equipos Cumax en una instalación off-grid, asegurando dar con los mejores parámetros para la satisfacción y seguridad del usuario, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hablar es sobre las baterías. Como Perfecto. saben, aclaremos algo antes de... Cierren los micrófonos y cuando tengan preguntas o cuando yo cierre un tema, ahí lo abrimos. Les voy a consultar a ver si quieren hacer preguntas o no, y así voy sacando dudas en cada tema, al finalizar cada tema. Y al final de la charla, nada, los que quieren hacerme preguntas, estoy acá para contestarlas, y bueno, si no, cualquier cosa, por privado, por WhatsApp, me preguntan, ¿sí? Lo que sí les pido es que cierren los micrófonos, así me escuchan a mí, no hay ruidos de fondo. ¿Sí? Gracias. Bueno, voy a hablar sobre las baterías primero, ¿sí? Cómo dimensionar un banco de batería. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es tener seleccionada qué batería vamos a usar, o por lo menos tener una lista de baterías, que yo esta la voy a dejar a mano para que la tengan, ¿sí? Donde debemos tener en cuenta la hoja de datos de la batería, ¿sí? Para sacar información de la misma, ¿sí? Y saber hacer los cálculos necesarios para sacar un buen banco de baterías según lo que requiramos. Entonces, tenemos baterías, las Trojan buenas tardes, las Trojan son los caballitos de batalla que todos conocemos, o generalmente alguno siempre habrá escuchado. Tenemos las de ácido plomo, que son las líquidas, ¿sí? Y las de AGM. Generalmente, yo cuando hago un dimensionamiento soy de usar, o soy de decirle al cliente que use la T105 o la T106, que son de 6 volts, ¿sí? Que necesitan mantenimiento, pero sé que si tienen un buen mantenimiento puede llegar a tener una vida útil de unos 8 o 10 años sin problemas, ¿sí? Es más, me han hablado clientes o instaladores que tienen este banco de baterías con más de 12 años sin ningún tipo de problemas, ¿sí? Tenemos, bueno, entonces las Trojan, los diferentes modelos, ahí pongo de qué tipo son, si son líquidas de AGM o gel, ¿sí? La tensión de nominal de trabajo, en este caso son de 12 volts o de 6 volts, y generalmente esto es algo para que lo tengan en cuenta. O sea, en las hojas de datos aparecen cargas o capacidades de 100 horas, 20 horas y 5 horas. Yo tomo las de 20 horas, ¿sí? Por una cuestión de que es la que está más cerca de un día de abastecimiento, ¿sí?
por el tiempo. 100 horas generalmente nadie la va a usar, así que yo siempre tomo 20 horas de capacidad. Después tenemos las MK, tenemos líquidas de AGM y gel, ¿sí? Entonces ahí le voy dando los parámetros y de qué intenciones estamos trabajando, de las mismas. En este caso, estas capacidades tienen de 100 horas y de 20. Recuerden siempre tomar la de 20. Tenemos la RITAR en AGM, gel y estacionarias, ¿sí? En este caso, las de gel y AGM no necesitan mantenimiento como las de ácido plomo, ¿sí? Lo que le pido es que cierren los micrófonos, así no hay ruidos de fondo, por favor. Después tenemos las Vision, que son todas de AGM. Estas también son unas que usamos muchos nosotros en los FAE, en unos equipos que fabricamos de fuente de energía renovable y usamos mucho este tipo de baterías. Bueno, teniendo esto, o si tienen alguna otra marca y demás, siempre recuerden tener la hoja de datos de las baterías donde podamos sacar datos para poder hacer todo tipo de cálculos. Las baterías, ¿cómo se pueden conectar? Tenemos baterías que se conectan en serie, podemos conectarlas en serie, donde cada vez que se suman baterías en serie, ¿sí? Lo que sumamos es tensión, ¿sí? Pero la corriente, los amperhora de la batería, si no cambia, ¿sí? Que recuerden, baterías en serie suman tensión, no suman corriente. En este caso, supongamos de que sean de 2 volts cada batería, tenemos 3 baterías, serían 6 volts en total, o sea, sería un banco de batería de 6 volts. Esto es para que lo tengan en cuenta, si son de 6 volts, 100 amperoras, acá el banco de batería de este banco de batería sería de 6 volts, 100 amperoras. Y en paralelo es al revés, no suma tensión, pero sí suma corriente. Entonces, supongamos que, como en el otro caso, sean de 2 volts, 100 amperoras, estando conectadas en paralelo, tendríamos un banco de batería de 2 volts, pero de 200 amperoras, donde sube la corriente, pero no el voltaje, no la tensión del banco, ¿sí? Y después lo que podemos hacer es una conexión mixta, donde tenemos bloques que se llama a las partes del serie de la conexión de baterías, donde tenemos un bloque de 3 baterías en serie, ¿sí? En paralelo con otro bloque de otras 3 baterías en serie. Entonces serían 2, 4, 6 volts en paralelo. O sea, serían el bloque 1, supongamos el de arriba, serían 6 volts, 100 amperhora, y con un bloque en paralelo de 6 volts, 100 amperhora. O sea, y el paralelo sería de 6 volts, 200 amperhora. ¿Sí? Se suma el total de cada bloque de cada bloque. ¿Sí? Después, tenemos, o sea, les doy ejemplos, ¿sí? Las baterías que uno va a conectar siempre tienen que ser del mismo voltaje y de la misma corriente, del mismo amperhora, ¿sí? Entonces, yo en este ejemplo di 4 baterías en serie de 12 volts, 200 amperes hora cada una. Tenemos una resultante o un banco de batería de 48 volts, 200 amperes hora. O sea, sumo las tensiones y la corriente sigue igual. ¿Sí? Pero supongamos, en este caso, porque a veces me preguntan o a veces surge este tipo de dudas, ¿qué pasa si yo pongo en un banco de batería una batería que tengo ahí de repuesto, pero los amperoras son diferentes, no es como las demás baterías? Entonces, ¿qué pasa acá? Es para tenerlo esto muy en cuenta. Si nosotros ponemos en un banco de batería, en este caso son todas baterías de 12 volts, pero la mayoría son de 200 amperhora, y pongo una de menos amperhora, ¿sí? Reduzco los amperoras de todo el bloque de baterías, o sea, del banco de baterías que está en serie, yo reduzco
los amperhora al mínimo que tenga conectado. ¿Por qué? Porque este es el que me va a darle al sistema la corriente que él puede dar, que son 100 amperhora. Entonces, lo que estoy haciendo acá es restarle ganancia o dándole menos capacidad al banco de baterías. Entonces, recuerden, si en un banco de baterías tengo todas las baterías iguales, tengo que cambiar una sola porque se rompió o pasó algo y tengo una de repuesto, primero y principal. En un banco de baterías, cuando cambiamos una batería, se tienen que cambiar todas, ¿sí? Porque la vida útil de las mismas se adecúan a la más vieja, ¿sí? Y si ponemos una batería con diferente amperhora y es más chico, ¿sí? O uno más grande del que tenemos en total, siempre el banco de batería va a poder dar todo, todo el amperhora de la batería más chica, ¿sí? Porque las otras, nada, al ser más grande le sobra amperhora, pero la más chica no puede dar más. Entonces, por eso se adecua todo a la menor, a la más chica. ¿Se entendió? Sí, correcto. Bueno, en paralelo, como dijimos antes, se suman corriente, no se suma tensión. Entonces, en un bloque de dos baterías tenemos de 100 amperoras, tenemos un banco de batería de 12 volt, 200 amperoras, ¿sí? Si tenemos 4 baterías en paralelo, tenemos un bloque de 12 volt, 400 amperoras, porque cada batería tiene 100 amperoras, ¿sí? Ustedes habrán dado cuenta que entre una conexión en serie y otra en paralelo, la serie se van sumando negativo a positivo, se va conectando. Y en paralelo se suman, o sea, se conectan todos los positivos y todos los negativos juntos. ¿Sí? Entonces tenemos una rama de positivos y una rama de negativos. Recuerden que en un paralelo, ¿sí? La forma de conexión siempre es, principalmente para que la batería quede equilibrada, el positivo se toma desde la primera batería y el negativo se debe conectar a la última, ¿sí? En una red. Eso es para que quede equilibrada la capacidad. Y después al cargarse o al brindar la capacidad que tiene, se cargan todas las baterías del banco en forma equilibrada, ¿sí? Y no hay diferencia entre una y otra. Generalmente, entre una batería y otra tiene que haber un milivol o 2 milivol de diferencia entre una tensión y entre una y otra. Entonces, esto de hacer la conexión en la primera batería el positivo y en la última batería el negativo es lo mejor, ¿sí? Para mantenerlo equilibrado. Bueno, entonces, y en paralelo, lo que cambia es que sí le puedo conectar una batería de la misma tensión, pero de menos o más corriente. Al estar en paralelo, lo que voy a hacer va a ser sumar todas las corrientes y la de que tiene menos corriente me va a brindar todo lo que tiene y se va a sumar al banco de baterías, ¿sí? En paralelos. En este caso, el ejemplo que les traje, tengo 3 baterías de 12 volts, 100 amperhora, y le conecté otra en paralelo de 12 volts, 50 amperhora. Entonces, en total tengo un banco de batería de 12 volts, 350 amperoras, ¿sí? Entonces, en paralelo no hay problema que tengamos una batería de menos amperhora porque esa va a sumarse y va a brindar todo lo que tiene al banco de batería y no lo va a estar achicando como lo hace en la serie. Bueno, en paralelo, ¿sí? Nunca podemos, y en serie es lo mismo, o sea, nunca podemos conectar una batería de menos tensión, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí juega diferente lo que es la ley de Ohm. Y lo que hace acá es una resistencia, ¿sí? Entre baterías, ¿sí? Y
la corriente va a pasar mucho entre una batería y otra, y esto lo que provoca, hasta que se equilibra, ¿sí? Hasta que se equilibran las tensiones. Y esto lo que provoca es que entre la batería de 12 volt y una batería de 6 volt, como puse acá de ejemplo, se va a formar como un campo resistivo, como si fuese otra la tensión que hay en el medio, hasta que se equilibran las tensiones, o sea, se equilibra la corriente que hay entre una y otra, ¿sí? Pero al equilibrarse o al pasar tanta corriente sin control entre una batería y otra, lo que hace es que la batería que es más chica se prenda fuego. Entonces, esto es muy importante, nunca debemos conectar ni en serie ni en paralelo una batería de menos tensión, ¿sí? Para que no tengamos ningún tipo de accidente. ¿Sí? Esto tiene que estar clarísimo por las dudas, porque sé que a veces uno trata de salir del problema cuando nos quedamos sin baterías y a veces hacemos este tipo de equivocaciones o cometemos estas equivocaciones que pueden costarnos muy caro. Bueno, entonces como les contaba antes, tengo un bloque de 3 baterías en serie, más otro bloque en paralelo de 3 baterías en serie, ¿sí? Entonces, en serie se suman tensiones, si supongamos que las 3 son de 12 volt y de 100 amperes, tengo en el primer bloque 36 volt, 100 amperoras, y en el segundo bloque 36 volt, 100 amperoras. En paralelo cada uno, en fin, tengo un banco de batería de 36 volt, 200 amperoras. ¿Sí? Es muy fácil, no es muy complicado hacer estas cuentas. Y nada, hay que saber cuándo una batería está puesta en paralelo y cuándo está puesta en serie. ¿Sí? Acá se ve bien, lo marqué bien, que en serie se conecta el negativo con positivo entre una y otra batería, ¿sí? Dejando libre un positivo de la primera batería y el negativo de la última batería. Y en paralelo, recuerden siempre que se toma la primera batería positivo y la última de negativo, ¿sí? Bueno, continuando con esto, o sea, ¿alguna consulta tienen sobre el tipo de conexiones que se pueden hacer en un banco de baterías? No. Guillermo, ¿levantaste la mano por algo? ¿Quieres hacer una pregunta? No, todavía no, ninguna pregunta. Ah, ok, listo. Bueno, entonces continúo. ¿Qué datos tengo que conocer para poder dimensionar un banco de baterías? ¿Sí? Entonces, tengo que conocer con qué voltaje va a trabajar el equipo QMAX, ¿sí? El inversor cargador, más que nada si va a trabajar en 12, en 24 o en 48, ¿sí? Así sea el inversor QMAX o la carga que quiero alimentar. Conocer la potencia de trabajo de carga o cargas que tengo que alimentar, ¿sí? Eso lo saco consultándole al cliente qué consumos tiene, ¿sí? Y nada, hay que hacer una lista o les pasa a ustedes, se fijan en su consumo, si tienen red, ¿sí? En la factura de la red, cada 60 días le va a decir cuál es el gasto o las potencias que ustedes están consumiendo. Después tienen que saber o determinar, o el cliente le tiene que decir por cuánto tiempo quieren tener el abastecimiento con baterías, o sea, la autonomía que quieren de baterías sin carga, ¿sí? Por cuánto tiempo quiere que dure la carga de la batería, por 8 horas, por 3 horas, por un día, por 12 horas, ¿sí? Todo eso son datos que el cliente les tiene que dar. Después, determinar la energía, que la energía es igual a la potencia, ¿sí? De las cargas que tenemos por las horas de uso que le damos, ¿sí?
Entonces, supongamos que en este caso yo puse 500 watts de potencia por 8 horas que yo uso los consumos que tengo, ¿sí? Esto me da 4000 watt-hora, que es igual a 4K watt-hora, ¿sí? Recuerden que energía es en watt-hora y potencia es solamente watt, ¿sí? Después, también otra cosa que debemos conocer o determinar es qué batería vamos a usar, qué características tienen las baterías que vamos a usar, qué voltaje y qué corriente tiene. Entonces, de ahí generalmente o el cliente les dice, bueno, yo tengo estas baterías y bueno, piden o sacan la hoja de datos de internet, o generalmente, según si el cliente no tiene nada ya visto, ofrecerle lo que tenemos nosotros o decirle con qué tipo de baterías, con qué tensión y qué corriente vamos a trabajar de baterías, ¿sí? Y bueno, ¿qué cuentas tenemos que hacer para construir un banco de baterías, ¿sí? Para dimensionar. Primero que todo, tenemos que hacer el seriado, ¿sí? El seriado es igual a la tensión de trabajo por la tensión de la batería. En este caso, yo elegí trabajar con un equipo QMAX de 12 volt, ¿sí? Entonces son tensión de trabajo 12 volt dividido la tensión de la batería, que elegí una batería de 6 volt 50 amperes, la inventé, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? 12 volt dividido 6 volt me da una serie de 2 baterías, ¿sí? Que sería 6 más 6 es igual a 12 volt, la forma fácil, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que voy a utilizar? Una serie de 2 baterías de 12 volt, de 6 volt, 50 amperes, que me da un total de 12 volt, 50 amperes hora. Una vez conocido el rato de la tensión y la energía total necesaria, voy a calcular la corriente requerida. Entonces, tengo la potencia, que es 4000 watts, ¿sí? Y lo voy a dividir por la tensión que tengo que alimentar de trabajo, que son 12 volt. Tengo 4000 watts dividido 12 volt, me da 333,33 amperes, ¿sí? Entonces ahí yo ya conozco qué corriente voy a utilizar en esas 8 horas. Entonces, ¿qué hago? Tengo que calcular cuántos bloques voy a necesitar en paralelo, ¿sí? Entonces, voy a tener que hacer una cuenta fácil que es la corriente que voy a requerir dividido los 50 amperes que me da la batería, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que, haciendo la cuenta, 333 dividido 50 amperes me da 6,66 bloques, que siempre que hacemos cuentas y nos da con decimales, redondeamos siempre para arriba. Entonces tengo 7 bloques. ¿Qué significa esto? O sea, haciendo todas estas cuentas fáciles, ¿sí? Tengo como resultado que voy a tener un banco de batería, ¿sí? De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 baterías, que serían 7 bloques, ¿sí? De 2 baterías cada bloque. ¿Se entiende? Que esto me da una energía de 4200 watts. Recuerden que antes la energía que había sacado era de 4000 watts, ¿sí? Entonces, tengo energía suficiente como para mantenerme durante 8 horas con estos 7 bloques de 2 baterías cada uno, 14 baterías en total. ¿Sí? La conexión sería como se la estoy mostrando. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Esta es la forma fácil de cómo sacar o cómo dimensionar un banco de baterías. Paso a la siguiente forma de cómo... Esperá. Perdón la pregunta, quizás esté de... No, decime. Ok. Son 7, acá son 14 baterías de 6 volt, que puede ser 7 baterías de 12, ¿correcto? Claro, pero por eso te dije, uno tiene que saber con qué batería va a trabajar. O la elige uno que esté dimensionando o la elige el cliente.
Yo generalmente uso yo cuando dimensiono con las de 6 volt porque son las que me dejan hacer más series y paralelos, ¿sí? Recuerden que yo en el dimensionamiento, por precaución o por no generar, no tener problemas de accidentes, y hay ciertos parámetros que uno tiene que mantener, por ejemplo, 4 paralelos o 5 paralelos o 8 baterías en serie, ¿sí? Entonces, la mayor forma que tengo que hacer series y paralelos con baterías es con baterías de poco voltaje, ¿sí? Y muchos ampere-hora. En este caso, puse así al azar 6 volts 50 amperes, que es con lo mínimo que puede trabajar un inversor QMAX, ¿sí? Ok, perfecto, gracias. Como decís vos, pueden ser 6, 12, 24, si fuese una batería de 24 volts, si existiera, sí, sería menos, ¿sí? Ok, correcto, gracias. Sí. No, por favor. Bueno, ¿se entendió más o menos cuál es la idea de cómo dimensionar? Esta es la forma fácil, ¿sí? Pasamos a bueno, voy a dar primero tips que uno tiene que tener en cuenta cuando hace un banco de baterías, cuando hace las conexiones, ¿sí? Una conexión defectuosa daña la serie, ¿sí? Supongamos de que se dañó un cable o se dañó una batería, eso me daña el serial porque la tensión final no va a ser la misma, ¿sí? Recuerden que la tensión se suma y si se daña una batería o se corta una, cuando está en serie se arruina todo el serial, ¿sí? Entonces eso es muy importante tener en cuenta de que los bornes estén bien, de que los cables estén bien y que la batería en sí no tenga ningún tipo de falla, ¿sí? Una conexión floja o corroída disminuye la eficiencia del banco porque genera pérdidas, ¿sí? Una batería en mal estado daña o disminuye la eficiencia del banco, además lo daña en un serial, lo daña completamente porque no sigue no sigue el seriado. Entonces no tengo una tensión final que adecue al banco de batería. Y lo principal es que si se debe cambiar un banco de baterías, se debe cambiar todas las baterías que integran el mismo banco, ¿sí? Por unas iguales. Generalmente las preguntas que me están haciendo últimamente es, ¿tengo baterías de GM? ¿Puedo cambiarlas por una de litio? Sí, se puede hacer, no hay ningún tipo de problema. Hay que volver a configurar las tensiones de carga de los inversores cargadores o de los reguladores, ¿sí? Y recuerden que las baterías de litio tienen una protección que se llama BCM, ¿sí? Que generalmente protege la batería cuando se descarga milivolt, ¿sí? No es como las de gel o ácido plomo, que tenemos un margen de descarga mucho mayor que la de una de litio, ¿sí? Aunque las de litio sean mucho más grande la descarga, ¿sí? Entonces eso es para tener en cuenta. Cada vez que debemos cambiar una batería del banco de batería, debemos cambiar todas las baterías por las mismas, de igual tensión, igual corriente, y si cambiamos las baterías por otra, como pasó el ejemplo de recién, en vez de 6 volt poner menos de 12 volt, ¿sí? Recuerden que debemos cambiar las configuraciones de los equipos QMAX para ese tipo de baterías, ¿sí? Bueno, el banco de batería debe ser equilibrado y cada batería debe aportar de igual manera su carga, ¿sí? Entonces, esto es lo principal que uno tiene que saber del conexionado en serie. Después del conexionado en paralelo, lo que hay que tener en cuenta es exactamente todo muy parecido, ¿sí? Una conexión defectuosa daña el paralelo, no es que lo daña, o sea, baja la eficiencia, ¿sí? Una conexión floja o corroída disminuye la eficiencia del banco, una batería en mal estado disminuye o reduce la eficiencia del banco, porque supongamos que se daña una batería que está conectada en paralelo. No hay problema, porque las otras van a seguir, el banco va a seguir dando tensión, nada más que va a tener menos ampere-hora que dar, ¿sí? En vez de ser un banco de
de 300 ampere-hora va a ser un banco, por ejemplo, en este ejemplo son 3 baterías de 100 ampere-hora, ¿sí? Sería un banco de batería de 12 volt, 300 ampere-hora, pero si se daña una batería, el banco en vez de ser de 300 va a ser 200, y esto lo que va a disminuir es la autonomía del banco de batería, ¿sí? Entonces, recuerden, siempre que se cambia, también en un paralelo, si se cambia o se arruina una batería, se deben cambiar todas, ¿sí? Esto es algo que pasa muy habitualmente, de que cambian una sola, y lo que hacen es restarle vida útil a esa batería nueva, porque se adecúa a la vida útil de las baterías más viejas. ¿Por qué? Porque soportan menos carga y menos corriente. Entonces, por ende, una batería nueva se va a adecuar por como expliqué antes, a las baterías viejas. ¿De acá alguna consulta? ¿Algo? Sí, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Mi nombre es Roberto Rossi y estoy contactando de Córdoba, capital. Un gusto, Roberto. La consulta está relacionada con lo siguiente. Yo tengo un sistema solar off-grid que lo tengo funcionando hace 12 años, Sí. Dimensionado e instalado por mí. Sí. Y ha estado funcionando con baterías Trojan, la T105 justamente, y donde pude comprobar que la vida útil es tal cual como dice el manual y la hoja de la batería, que ha sido de 10 años, casi 11 años. Sí. El año Es más, pasado. si sí. la mantenés en buenas condiciones, haciéndole la ecualización, cargándole el agua destilada y demás, es más, puede ser que tengas hasta 12 o 14 años de vida útil en baterías. Sí, o sea, fue mi primera experiencia y bueno, debo de decir que soy buena con ese tipo de baterías, ¿no es cierto? Bueno, Claro. pero la pregunta va dirigida a lo siguiente, que en todo lo que he consultado no hay una opinión, digamos, clara con respecto a un tema en particular, y en el caso de las baterías plomo-ácido, que son las que se pueden ecualizar, es cada cuánto tiempo es recomendable hacer la ecualización de la batería. Generalmente, Disculpame. sí. En los parámetros de configuración que yo le hice al inversor, el inversor es un QMAX de la línea SP24, 2024, está configurado para que no trabaje más, que la profundidad de descarga no sea mayor al 20%. Por lo tanto, las baterías están trabajando de esa manera. Pero no he encontrado, debo decir, una opinión clara con respecto a cada cuánto tiempo es recomendable hacer la ecualización. Bueno, con respecto a eso, generalmente, dame un segundo, te explico. QMAX recomienda de que la carga sea del 50% para que sea una vida útil mucho más larga del banco de baterías. Después, también otra cosa que nosotros recomendamos es que la ecualización se haga cada un mes o 10 ciclos de carga completos. O sea, los ciclos de cargas completos no es que se descargó un poquito y se volvió a cargar, eso no es un ciclo de carga. Un ciclo de carga es cuando se descarga completamente y te vuelve a cargar. Generalmente, como estamos con baterías que no se descargan por completo, que se usan a un 50% o a un 80% o a un 20% como el tuyo, ¿sí? Según qué porcentaje de carga vos le des, va a tardar más o menos en hacer la ecualización, ¿sí? Pero QMAX recomienda generalmente hacerlo cada 30, 28, 30 días, cada un mes. Eso es lo que viene seteado desde fábrica, ¿sí? Con una carga del 50%. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias. No, por favor. ¿Alguien tiene alguna otra consulta? ¿No? ¿Sigo? Sí, por favor. Listo, sigo. Bueno, con respecto a datos que debemos pedir, ¿sí? Generalmente yo uso esta tabla, donde
tengo las cargas o consumos que hay en una casa básicas, ¿sí? Lamparitas, microondas, computadora, heladera, bomba de agua, lavarropas, ¿sí? Y datos útiles es potencia es igual a tensión por corriente, ¿sí? Y ¿cuánto vale un HP? Un HP vale o es igual a 746 watts, más o menos. Algunos toman 745,5, 25, pero bueno, todo eso lo vamos, yo tomo como base 746 watts en un HP. Porque generalmente los motores nos vienen con esa potencia, que es en caballos de fuerza, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que consultarle o saber o buscar la información de qué carga tenemos, qué potencia tiene cada carga, ¿sí? La cantidad de equipos o consumos que tenemos de esa carga, ¿sí? Y de ahí sacar la potencia total, ¿sí? Supongamos, yo en este ejemplo puse lamparitas LED, 10 watts cada una. Tengo una cantidad. Sí, ¿querés hacer una pregunta? No, sí. Bueno, tengo una lamparita LED, son de 10 watts, ¿sí? Tengo 10 lamparitas, entonces tengo una potencia total de 100 watts, ¿sí? Esto se hace multiplicando la potencia total por la cantidad. Un microondas de 1500 watts, ¿sí? Una notebook de 286, una heladera de 220 watts y una bomba de agua de un caballo y medio, ¿sí? Y un lavarropas de 1000 watts. Más o menos es lo que básicamente hay en una casa estándar, ¿sí? Entonces, y yo lo que pido al consumidor o al cliente, ¿sí? Que me diga por cuánto tiempo usa esos equipos durante el día. Entonces me va diciendo, yo paso todo a decimales, ¿sí? Para después poder hacer las cuentas y que me den exactas y no me dé cualquier cosa. Entonces me dice que las lamparitas generalmente las usa 3 horas o 4 horas por día. Yo puse 3, o sea, más que nada este dimensionamiento lo hice pero en el verano, así que fueron los datos que me dio el cliente. El microondas es en minutos, ¿sí? Más o menos son puse 4 minutos como mucho, ¿sí? Que se usa, ¿sí? Una computadora 8 horas, una heladera 8 horas, una bomba de agua sería media hora y un lavarropa 2 horas de uso diario, ¿sí? Y también me fijo cuáles son los picos que tienen esos equipos, ¿sí? Las lamparitas no tienen pico de tensión, cuando uno las enciende, encendió y es un único pico. Pero, por ejemplo, el microondas en 4 minutos quizás tenga picos de 2 veces, 3, según el microondas. Eso lo tenemos que chequear nosotros en el lugar o que el cliente se fije que es el ruido que se siente más fuerte cuando está por calentar, que es el magnetrón que se acciona. Sí, esos son los picos que tiene el microondas. Yo puse 2, un promedio más o menos que estándar. La computadora o una fuente switching tiene un pico solo cuando lo enchufás, ¿sí? Después una heladera, tomo promedio en 8 horas de uso, o sea, 8 horas de uso. La heladera está enchufada a las 24 horas, pero generalmente trabaja 8 en el día, ¿sí? Y en esas 8 arranca el motor 3 veces. Y cada vez que arranca el motor es un pico, ¿sí? Y la bomba de agua también media hora y tiene un pico solo que es cuando arranca, nada más. O sea, los motores generalmente los picos los hace cuando arranca. Y un lavarropas, generalmente los picos los hace cuando cambia de lavado a centrifugado, ¿sí? Y ahí yo puse que hace 2. Supongamos un lavado estándar de un centrifugado y un lavado, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo? La potencia de pico, que es sumar la potencia total multiplicada las potencias de pico, me va a dar, ¿sí? La potencia de pico de cada carga, ¿sí? Y yo sabiendo las horas de uso, puedo saber la energía diaria que voy a necesitar para esa carga, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer es la potencia total multiplicarlas por las horas de uso. Y ahí voy haciendo la lista de todo lo que necesito.
Teniendo la lista y sabiendo los datos de la misma, tengo los totales de potencia total de 4.225 watts, potencia de pico, ¿sí? Que es de 7.165 watts, y la energía diaria que consumen todas las cargas, que es de 7.012,50 watts, ¿sí? Y ahora es energía, entonces es watt hora, ¿sí? Por eso la diferencia entre potencia y energía diaria. Entonces, buscamos exactamente lo mismo, o sea, saber con qué tensión voy a trabajar o qué intención va a trabajar el inversor cargador. Yo generalmente cuando hago un dimensionamiento uso el de 48 volts, generalmente uso el 45-48. ¿Por qué? Porque a veces uno no tiene en mente algunas cargas que son pequeñas o piensa en un futuro agrandar la casa o compra cosas nuevas o agrega consumos que no tenían en cuenta, ¿sí? Entonces yo siempre uso o trato de usar el inversor cargador más grande, ¿sí? En este caso es el 4548, tiene una tensión de trabajo de 48 volts. La potencia de carga alimentar son 7.200 watt hora, ¿sí? Que es la energía. El tiempo de autonomía lo puse en decimales, son 0,5 días, serían 12 horas, ¿sí? Determinar la energía, ¿sí? Que voy a utilizar durante 12 horas de autonomía que quiero, que sería la energía diaria de los consumos que tengo por 0,5. Esto me da una energía diaria de... de 3.506,25 watt hora, que es igual a 4 kilowatt hora por día, en 8 horas, ¿sí? En 12 horas, perdón. Uso la batería Trojan T105, 6 volt, 225 ampere-hora, ¿sí? Generalmente yo cuando me viene con decimales la cuenta promedio siempre para arriba y busco la característica de la batería que más me convenga o que tenga en ese momento para ofrecerle al cliente, ¿sí? Entonces, ¿qué cálculos hago? Sé que el inversor cargador trabaja en 48 volts, sé que la potencia o la energía que debo utilizar la potencia es de 7.200 watt hora, porque la tengo en energía. El tiempo de autonomía es 0,5 días, o sea, medio día. Determinar la energía de consumo, ya la saqué. Y sé que voy a usar las Trojan, entonces, el seriado, ¿cómo lo saco? Tensión de trabajo por la tensión de batería. Son 48 volts dividido 6 volts, me da 8 baterías. Haciendo la cuenta fácil tipo primaria, me dan 6 por 8, 48 volts, 225 ampere-hora. Esto es el seriado, ¿sí? Después, ¿cómo calculo el amperaje que yo necesito para esas 12 horas que necesito de autonomía? Entonces, ¿qué hago? La potencia de cargas por la autonomía dividido la tensión de trabajo por el porcentaje de rango de descarga. ¿Sí? El rango de descarga ya les dije que Kumax recomienda el 50%, ¿sí? Y entonces hago la cuenta de 7.012,5 watt hora por 0,5 días, dividido 48 volt por el 50% de la carga, del rango de descarga de la batería. ¿Esto qué me da? 4.000 watts dividido 24, me da una corriente de 166,66 amperes, que es igual a 167. ¿Sí? Estos son datos que tengo que guardar. Bueno, y debo calcular la cantidad de bloques que necesito de seriado para determinar cuántos paralelos necesito. Hago la corriente, ¿sí? Que requiero, 167 ampere-hora, dividido los 225 ampere-hora que me entrega la batería. Entonces, esto me da igual a 0,74, que es igual a un bloque. Entonces,
¿qué tengo? Con todos los datos que yo saqué del cliente, con los datos del inversor y con los datos de la batería, yo saco de que voy a necesitar para una autonomía de 12 horas o mediodía, ¿sí? Un seriado de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baterías, ¿sí? Donde tendría 12 volt, ¿sí? Por 225, acá me confundí, puse 250, pero la batería es de 225 ampere hora, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Es igual que el otro, pero lo único que tomo en cuenta es el rango de descarga de las baterías, ¿sí? Voy a otra forma un poco más sofisticada o con más pasos. Generalmente todos los pasos son los mismos, nada más que uno va buscando las diferentes tipos de cosas. Hago el listado de los consumos, busco la capacidad del banco de baterías que elegí, busco la energía requerida, el consumo diario en watt-hora, el porcentaje de pérdida de la instalación o del banco de batería, la tensión de trabajo del mismo y la profundidad de descarga de la batería seleccionada. ¿Sí? Todos estos datos se sacan todos de la hoja de datos de la batería. Entonces la capacidad de la batería sería igual a la energía requerida más un porcentaje de pérdida, que eso lo decide uno, ¿sí? Más la tensión de trabajo por la profundidad de descarga en porcentaje. ¿Sí? Acá recuerden que potencia, como les dije antes, son datos que se deben saber. Potencia es igual a corriente por tensión. Entonces, también, ¿cómo saco el número de baterías en paralelo? El número de baterías en paralelo es igual a la capacidad calculada dividido a la capacidad de la batería. Y después el número de baterías en serie es igual a la tensión del sistema dividido a la tensión de la batería. Y el número total de baterías es igual a las baterías en paralelo por las baterías en serie. Entonces, hago la lista, ¿sí? Saco la energía total y elijo una batería. Denme un segundo. Bueno. Entonces, yo elegí en este caso, para este ejemplo, la batería Duravolt, la DG12230, son 12 volt, 230 ampere hora, ¿sí? Y de la hoja de baterías, acá les puse cómo es que aparece generalmente, les dice la cantidad de celdas por unidad, el voltaje total de la batería, la capacidad, el peso, y bueno, un montón de datos que son útiles, ¿sí? En qué temperatura funciona y demás. Y la capacidad, ¿sí? Generalmente yo la tomo la de 20 horas, ¿sí? Y nos dan gráficos. En los gráficos, o en este caso, yo de los gráficos, el que voy a tomar para sacar información es el de los ciclos de descarga, ¿sí? Que acá me dice el DOT que puse antes en la fórmula, al 50% tengo el 100% de la capacidad de la batería, ¿sí? Entonces, ¿qué saco de parámetros o de datos de la hoja de datos? La capacidad de la batería, que es de 230 ampere hora, la tensión de la misma, que es 12 volt, la temperatura de trabajo, que es de 25, ¿sí? En la profundidad de descarga, que lo saco de gráfico, que es del 50%. Entonces, una vez que saco los datos, tengo el consumo, que es de 7.855 watt-hora. Pongo como pérdida el porcentaje, lo elijo yo, o sea, yo soy el que va a decir, bueno, pongo de parámetro tanto porcentaje de pérdidas. Generalmente uno va a tomar el 20% de pérdidas, ¿sí? En cables y temperatura y demás. Entonces, tengo en consumo, pérdidas, tensión de trabajo del sistema, 48 volt. Lo que saqué de datos de la batería,
230 amperes-hora de la batería, 12 volt de la batería, en qué temperatura de trabajo tiene y la profundidad de descarga de la misma, ¿sí? Entonces, haciendo las cuentas, tengo la capacidad de la batería, que es igual a la energía, más el 20% de pérdidas, dividido la tensión del trabajo por la descarga, por el porcentaje de descarga. Entonces tengo 7.855 Wh, más el 20% me da 7.855 más 1.571 dividido 48 por el 50%, que es 24. El total es 392,75 amperes-hora de capacidad para una autonomía, habíamos dicho, que ya me olvidé, eran muchos datos. Pero bueno, ahora después al final lo repito. Bueno, necesito una capacidad de batería de 392,75 amperes-hora. Después tengo el número de baterías en paralelo, tomando siempre los mismos datos, sumándole la capacidad calculada, tengo que las baterías en paralelo es igual a la capacidad calculada del banco, es de 392,75 amperes-hora, dividido la corriente de cada batería, ¿sí? Que es de 230 amperes-hora. Esto me da un paralelo igual a 1.7, que esto siempre haciendo un porcentaje para arriba, lo tomo como 2 baterías, o sea, voy a usar 2 baterías en paralelo. Las baterías en serie. Las baterías en serie es igual a la tensión del sistema dividido la tensión de batería. Tengo que el sistema va a trabajar en 48 volts, dividido la tensión de la batería, que es de 12 volts. Entonces voy a tener un banco, o voy a usar en el banco de baterías una serie de 4 baterías. Serían 4 baterías por 2 paralelos, ¿sí? Entonces, en total, ¿qué voy a usar? 8 baterías, ¿sí? Hago la multiplicación de los paralelos por la serie. Entonces, me tendría un banco de batería en serie, o sea, un banco de batería de 8 baterías, 4 y 2 bloques en serie, ¿sí? Y que me da la capacidad, sería, la cantidad de baterías sería en serie 4, en paralelo 2, la tensión del sistema en 48 volts, el banco de batería sería de 48 volts, la capacidad del banco de batería sería de 460 amperes-hora, donde tengo una energía de 8.832 Wh, y que el consumo que yo voy a utilizar, o que el consumo que va, las cargas que yo calculé, el consumo que tienen es de 7.855. O sea, estoy sobredimensionando, sí, pero es por la cantidad de baterías que estoy poniendo. Por ende, está bien que sobredimensionemos un poco. Tampoco nos podemos abusar de sobredimensionar, ¿sí? ¿Está claro? ¿Se entendió cómo calcular un banco de baterías? ¿Alguien tiene alguna consulta? Más o menos de los 3 ejemplos que di son muy parecidos. En uno los hice un poco más difíciles que en otros, pero siempre son los mismos datos que tomamos y hacemos las mismas cuentas. ¿Alguna consulta? ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer? Yo te agradezco las explicaciones, básicamente. Agradezco tus explicaciones, básicamente. No tengo casi nada de conocimiento, sí tengo un equipo de ustedes y lo tengo funcionando en la provincia de Misiones. Sí. Y ustedes me ayudaron a programar el equipo para que funcione como debería ser, así que mucho más que eso no te puedo aportar. No, está bien, Luis. Generalmente, cuando compran un equipo y lo instalan, no lo configuran. Entonces es como decís vos, a veces está bueno cuando no saben configurarlo que nos pregunten o que me llamen y les damos una mano en configurarlo. Que sí, necesito que sepan, y con esto más o menos ya se den una idea de saber cuántas baterías tienen en serie y cuántas en paralelo, más que nada para saber cuál es la capacidad del banco de batería, ¿sí? Para después poder configurarlo correctamente. Pero bueno, o sea, todo esto, toda la explicación que estoy dando siempre ayuda a configurar o a dimensionar.
¿Sí? Agradecido. No, por favor. Bueno, sigamos. Voy a cambiar ahora a lo que todos quieren últimamente, que es usar las baterías de litio. ¿Sí? En este caso, elegí como ejemplo una Pylontech, ¿sí? Una batería, un módulo de US3000C, ¿sí? Que tiene una tensión nominal de 48 volt, una capacidad nominal de 74 ampere-hora, y la capacidad de la batería es de 3.552 watt-hora, ¿sí? Y una profundidad de descarga del 95%. Entonces, cambia mucho entre una batería de AGM o gel, o de ácido plomo o ácido calcio, a una batería de litio. Estas rinden muchísimo más, y la profundidad de descarga es mucho mayor, ¿sí? Entonces, del 50% pasamos al 95%. Esto es lo que nos da la hoja de datos, ¿sí? Pero acá tengo que poner un punto y aclarar algo. Las baterías de litio, como les dije antes, tienen una protección que se llama BMS, ¿sí? Y se comunica con el inversor, o se debería comunicar con el inversor, por los cablecitos de RS485, donde los que tienen el modelo SP o FC es donde va conectado el control remoto o el dongle, ¿sí? Ese es la compuerta o el puerto de RS485, ¿sí? Y la forma de comunicación es por comunicación CAN, ¿sí? Tengo para decirles que QMAX está validando, certificando con Pylontech para poder tener la comunicación CAN, ¿sí? Con este tipo de baterías. ¿Y qué significa esto? O sea, las baterías, generalmente el inversor cargador, según la configuración que le hagamos, va a tener, según cuando llega la tensión de carga que le pongamos, que configuremos, pasa a carga tipo 1, tipo 2, de flote, de corriente constante y demás, ¿sí? Con las de litio es diferente, con el BMS es diferente. Con el CAN lo que hace es, cuando uno conecta la batería de litio al inversor y tienen comunicación entre ellos, ya el inversor deja de decirle, bueno, vamos a llegar hasta esta tensión y cuando llegas a esta tensión te voy a dar carga. Ahora la que va a hacer todo eso va a ser la batería. Entonces, con el módulo CAN, ¿sí? Lo que hace la batería es decirle, bueno, yo tengo carga completa, empiezo a brindarte a vos lo que necesitas de carga para tus consumos, pero yo te voy a decir cuándo yo necesito la carga. Vos no me vas a dar cuando vos quieras, ¿sí? Más o menos, te lo estoy diciendo así en una forma muy coloquial, ¿sí? Explicarle cómo funciona una batería de litio. Pero más o menos la comunicación es así. O sea, la batería de litio es la que va a manejar cuándo consumir y cuándo no, ¿sí? Cuándo va a querer que el inversor le dé carga o no, o cuándo el regulador le dé carga o no, ¿sí? No es que va a ser siempre, ¿sí? Lo va a hacer a través del CAN, que la mayoría de las baterías de litio tienen este tipo de comunicación y tienen el BMS. Entonces, una vez que ya saben esto y que futuramente, que espero que sea ahora en corto plazo, terminemos la certificación con Pylontech, que es más, no es solamente con Pylontech, porque hay muchas baterías chinas de litio que usan el módulo CAN de Pylontech para comunicación. Entonces sería un golazo porque estaríamos cubriendo un montón de marcas de baterías chinas. Pero bueno, ya les comenté cómo funciona la batería de litio y ahora lo que vamos a hacer es dimensionar un banco de baterías de litio. Entonces, ¿qué parámetros sacamos de la hoja de datos de la batería? La capacidad, que sabemos que es de 3.552 watt-hora, la tensión de trabajo, que sabemos que es de 48 volt, la temperatura de trabajo ideal, 25 grados, la profundidad de descarga, 95%. Yo tomé 95% porque lo dice la hoja de datos. Generalmente
cuando doy una configuración para una batería de litio, yo doy 90, no 95, 95 estamos muy al límite. Pero bueno, sabiendo esto y sabiendo los datos que le sacamos al cliente final de los consumos que tenemos, ¿sí? Y tomando pérdidas del 10%, que ahí sí achicamos porque la longitud entre el conexionado en el banco de baterías de litio es siempre el mismo, es decir, los cables tienen el mismo largo, baja mucho las pérdidas. Entonces, en vez de tenerla al 20% como la tengo en un banco de batería de gel, AGM o ácido plomo, ¿sí? Tomo 10. Entonces, ya tenemos consumo, pérdidas, tensión de trabajo, lo que me da la batería, la capacidad, la tensión de la batería, temperatura y profundidad de descarga, me empiezo a hacer las cuentas. Capacidad de la batería, tengo la energía, ¿sí? Más la pérdida, dividido la tensión de trabajo por la profundidad de descarga. Entonces, esto me da un total de 189.48 ampere-hora, ¿sí? De lo que voy a utilizar de la batería de litio. Entonces, para saber cuántas baterías de litio voy a tener en paralelos, uso la capacidad calculada dividido la capacidad de la batería que elegimos, ¿sí? Serían 189,48 ampere-hora, que es la capacidad que calculamos recién, dividido 74 ampere-hora, que es lo que yo necesito, ¿sí? Que es pongo punto acá. La capacidad de la batería, sabemos que la capacidad de la batería es watt-hora. ¿Se acuerdan que yo les había dicho acá que como dato útil le daba, a ver dónde puse, la tensión acá? Potencia es igual a corriente por tensión, ¿sí? Y que corriente es igual a potencia dividido tensión. Recuerden siempre esto. Esto es la fórmula de potencia que sale de la fórmula de Ohm, ¿sí? De ley de Ohm. Volvamos. Bueno, entonces hago 3.552 watt-hora dividido 48 volt, que es la tensión que tengo, me da 74 ampere-hora, ¿sí? De ahí salen los 74 ampere-hora para hacer esta cuenta, para que me dé un número redondo, un número sin ningún tipo de ampere-hora o por tensión, ¿sí? Entonces, recuerden, para sacar usé la fórmula de potencia, que corriente es igual a watt dividido tensión. O sea, serían 3.552 dividido 48, que es la tensión de trabajo de la batería. ¿Sí? Me da 74 ampere-hora. 189,48, que fue la capacidad que calculé antes, dividido 74 ampere-hora, me da en paralelo 2,56 baterías. Como no puedo tener media batería de litio, lo sumo para arriba y me da 3 baterías de litio. Entonces, tengo 3 baterías en 3 paralelos. ¿Cuántas en serie? ¿Cuántas en serie? Sería tensión del sistema dividido tensión de la batería. Como la tensión del sistema es de 48 volt y la batería es de 48 volt, tengo en serie solamente una batería. Entonces, de acá, ¿qué sacamos? Que voy a tener un total de baterías de 3 baterías en paralelo por una serie de cada una. 3 por 1, 3 baterías voy a utilizar de litio. ¿Y cómo se conectan entre sí? Nada, la batería de litio, como les dije, se conectan una sobre la otra, la longitud es siempre la misma de los cables, por eso tiene menos pérdidas, y tengo una serie, 2 series, 3 series de 3 paralelos. ¿Y esto qué me da? ¿Sí? Una energía útil de 9.110,88 watt-hora, y yo lo que necesitaba de consumo total era 7.855 watt-hora. O sea que estoy sobredimensionando, pero bien, no me estoy excediendo. ¿Se entendió cómo trabaja una batería de litio y
y por qué baja las pérdidas y por qué generalmente es una batería. O sea, esto generalmente no usamos tanta batería, no sé que tengamos muchos consumos, pero se entiende cómo sacar las cuentas. Es muy parecido de sacar de un sistema de baterías de gel, ácido plomo o AGM a una de litio. Nada más que algunos datos se modifican por una cuestión de que las baterías de litio son mucho más rendidoras. ¿Se entendió? ¿Alguien tiene alguna consulta? Sí, se entiende con claridad. Bueno, perfecto, entonces seguimos. Hola, buenas, ¿se me Sí. escucha? Sí, contame. De Salta. ¿Por qué se disminuían las pérdidas? ¿Por lo que son de litio y porque utiliza menos cantidad? Mira, vos fijate que en una... que busco el dibujito. En un banco de baterías de ácido plomo, gel o AGM, ¿sí? Generalmente usamos muchas baterías, mínimo 2, ¿sí? Y, por ejemplo, en este ejemplo uso 8 baterías. Generalmente la batería tratamos de que sea siempre el mismo largo los cables, ¿sí? Entre conexión entre batería y batería. Pero muchas veces uno queda más largo que el otro, uno queda con un rulo y demás, y eso hace que tengamos mayor pérdida. Cuanto más cables usamos, más pérdidas tenemos, ¿sí? No importa los milímetros de espesor y demás. O sea, y usamos, como vos ves acá, usamos mucho cable para hacer las interconexiones entre las baterías, tanto en la serie como en el paralelo, ¿sí? Entonces, esto lo que hace es generar mayor pérdida que de una de litio, que usamos siempre el mismo largo. Fíjate que entre baterías, ¿sí? El largo siempre es el mismo. Vos, si buscamos una foto de un conexionado de baterías en paralelo de litio, vos fíjate que siempre el largo de los cables es el mismo, ¿sí? Entonces eso lo que hace es tener menos pérdidas. Solamente por eso, o sea, los cables. Entendido. Muchas ¿Sí? gracias. Sí. Recuerden que también el cable, si se calienta, tiene mayor pérdida que si la sección es más chica de la que corresponde. Es más, se recalienta y hasta se pueden prender fuego. Entonces tengan cuidado con eso, siempre de respetar. Ya en su oportunidad di el tema de lo que era protecciones y hablé del tema de sección de cables como para que tengan cuidado y calculen bien los milímetros de la sección. Bueno, ¿algún otro paso de tema? Sí, disculpa, ¿podrías regresar de diapositiva? Quería ver lo de la influencia del Deep of Discharge. ¿De acá? ¿De qué? ¿De litio o de En las ambos otras? casos, ¿cómo influía el Deep of Discharge de cada tipo de batería? Bueno, la profundidad de descarga, ¿sí? Lo que hace es, a ver, ¿cómo te lo explico? La batería de litio, la profundidad de descarga está, lo hice en la hoja de datos, es del 95%, que lo hice acá, ¿sí? El 95%, o sea que vos podés descargar la batería hasta un 95%. En cambio, en las de ácido plomo o las de litio o las de gel, generalmente, acá vemos el dibujito, que el gráfico donde me está indicando que la mayor capacidad de carga la tengo con una profundidad de descarga del 50%. Eso es lo que hace la diferencia entre una y otra, ¿sí? Generalmente... Sí, exactamente, sí. Pero en las fórmulas del rato que hacemos del cálculo, ¿en qué parte entraba eso? Fíjate acá, en la capacidad de la batería, ¿sí? Tengo la energía que necesito, más las pérdidas, ¿sí? Y después dividido la tensión de trabajo por la profundidad de descarga.
¿Se entiende? Acuérdense. Sí, perfectamente en esa parte. Y ahora en la batería de litio, por favor, ponte en la fórmula. Ahí voy. Sabemos que del 95% y hago exactamente lo mismo, nada más que lo único que cambia son las pérdidas, porque usamos menos cantidad de cables. ¿Sí? La fórmula es exactamente la misma. La energía que necesito por las pérdidas dividido la tensión de trabajo por la descarga. Exactamente. Muchas gracias. ¿Sí? Sí, es No, muy diferente dividir para punto 5 que dividir para punto 95. sí, Ya, totalmente. muchas gracias. No, por favor. ¿Alguien más tiene alguna consulta? ¿No? Bueno, seguimos. Paso a paneles fotovoltaicos. ¿Cómo dimensionar los paneles? ¿Sí? Con baterías, más o menos, es todo igual, es todo, se pueden hacer menos cuentas, pero no se los recomiendo porque no toman en cuenta las pérdidas ni las descargas, ¿sí? Ni la profundidad de descarga. Pasamos a paneles. Con paneles es exactamente lo mismo. Necesito saber qué panel, necesito elegir qué panel voy a usar, ¿sí? Y tener la hoja de datos de los paneles para saber, para sacar datos, ¿sí? En este caso, ya nos dio el cliente final. Nosotros ya sabemos qué consumos, si dimensionamos nuestro propio sistema, ya sabemos qué consumos vamos a tener. Pero bueno, yo tomé ahora como ejemplo los paneles solares Nuco, ¿sí? de 550 watts, ¿sí? Que son los que se están consiguiendo ahora. O sea, esto es según lo que tengan, según lo que se consigue en su lugar de donde viven, pero yo últimamente estoy averiguando y se consiguen de 550 watts para arriba, ¿sí? Que son los nuevos. ¿Y qué datos debemos tomar de la hoja de datos? ¿Sí? ¿Qué tipo de paneles son? En este caso, los nucos son monocristalinos, las medidas y acá abajo las especificaciones eléctricas, ¿sí? Donde, bueno, en este caso tengo de muchos modelos, ¿sí? Pero el de 550 está acá, donde me dice que la potencia de trabajo es de 550 watts, ¿sí? El BMP es de 42,1 y la corriente de trabajo es de 13,7 amperes y el circuito de cortocircuito abierto la tensión de cortocircuito es de 49,9 volt, ¿sí? Y la corriente de 13,80. ¿Sí? Recuerden que lo que es VOC, ¿sí? En los datos de los paneles, sirve para para sacar las cuentas de las protecciones que yo necesito para los paneles. ¿Sí? Después lo que voy a usar es el BMP y las potencias, nada más. ¿Sí? Bueno, y lo mismo que en la hoja de datos de la batería, me dan la curva de carga, las tensiones, cómo son, cómo trabaja, ¿sí? Nada, estos son todos los datos que me da una hoja de datos de un panel solar, donde acá me dice que cómo es el panel, cómo está construido, que es monocristalino, las dimensiones de las celdas, cuánto miden, cuánto pesa, ¿sí? Cuánto es la sección de cable que necesito, la longitud, ¿sí? Nada, o sea, son todos datos que uno tiene que tener en cuenta a la hora de dimensionar los paneles solares, ¿sí? Los strings de los paneles solares. Y tener también en cuenta lo que ya habíamos sacado para las baterías, ¿sí? La carga y las potencias que vamos a utilizar, ¿sí? ¿Una pregunta puede ser? Sí. Así, a modo de... Bueno, yo soy electrónico, sí, estoy trabajando justamente con el tema de paneles y todo el tema. Yo lo que quería preguntarte, en el hecho del vidrio, por ejemplo, de los paneles, ¿no? ¿Qué tipo de vidrio es?
porque se ha reventado uno de los paneles acá en el campo donde estoy, que es justamente de uno de un arquitecto, y yo quería saber si hay forma de salvar ese tipo de No, de generalmente paneles. cuando se rompe no se puede salvar, porque la interconexión entre cada celda no Sí, podés hacerla. Es como, es como un panel de un televisor. sí, Viste que cada píxel se interconecta con el otro píxel. O sea, vos sí, ahí no podés meter mano, porque es todo muy chiquito. ¿Sí? No claro. hay forma de salvar. Aparte, a lo sumo, a ver, estoy pensando, ¿no? Pero no. Yo te digo, Se- el vidrio que recubre, ¿no? No los LC, no es lo que toma no, no, no el tengo, vidrio, el vidrio no tengo ni idea. ¿no? Sí, es un vidrio de protección, pero no tengo ni idea. Sé que la verdad ahí debería llamar a algún lugar donde venden paneles y preguntarles, Sí. más que nada cómo está diseñado, o buscar en internet. Mira, eso Bien, me lo anoto como para buscarlo y de última me escribís por privado, al dale. WhatsApp y lo vemos. Pará. Otra cosita que te iba a preguntar, por ejemplo, hemos trabajado también nosotros en otros campos, pues trabajo más que todo en campo yo. Por ejemplo, el módulo de conexión que tiene, por Sí, ejemplo, cuando le ha agarrado una sobrecarga, viste, vos en sí, el campo tenés la sobrecarga magnética por los rayos, y ha quedado la parte de afuera, o sea, el panel está intacto. Yo lo medí y todo, o sea, las celdas están perfectas, no pero lo está en que es la corto. parte, claro, la parte De ¿cómo los es? cables, la conexión entre cable y cable se fundió. Exactamente. Eso se Mira, fundió. eso se consigue, o sea, yo sé que los Ah, ¿se consigue? que sí se consiguen. Ah, buenísimo. Pero bueno, Sí, ahí sí, sí. deberías averiguar por internet, generalmente todo se importa, todo bien Ah, importado. Pero bien, no, bien. se consigue, o sea, de Brasil, o sea, no es que te tenés que ir a Europa o a Estados Unidos, acá a Brasil Ah, acá los no, venden. entonces. Sí, Ah, sí, sí, bien. sí, Sí, porque sí, hay sí, en un campo de acá, sí, estamos como 400, sí, a 400 kilómetros más o menos, hay uno que está metido en el medio de la nada, o sea, lo único que tenés para poder abastecerte es solar y el eólico, igual que acá también, solar y eólico. claro, Y y dos de los paneles, uno quedó pero fundido, encontramos pero fundido. El panel de por sí adelante está perfecto, lo medí de 10. Hay otro que también está dañado, pero está dañado el vidrio, pero sigue funcionando lo más bien. claro. Mira, acá me dice, acá lo está escribiendo Adrián, Mm. que las celdas están pegadas al vidrio este protector y que si el vidrio se rompe, se Sí. pierde el panel. Ah, bien. Pero Listo. bueno, O sea que no hay sí, forma. no hay forma de solucionarlo. Sí, por eso te digo, o sea, yo de lo que sabía era que se rompía o pasaba algo, Sí, salvo de limpiarlo, nada, se rompe y se cambia. listo. Pero bueno, ahora alguien con experiencia nos está diciendo de que sí, hay que cambiarlo. Listo, dale, gracias. No, por Buenísimo. favor. Bueno, seguimos. Ya sabemos, esto lo sacamos de datos del cliente, ¿sí? Las cargas, y empezamos a calcular. El cálculo que se hace en los paneles es muy fácil, que es la energía diaria que tenemos dividido pérdidas por convergencia, dividido factor de seguridad, dividido la potencia del panel, dividido las horas de insolación. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué tenemos que tener en cuenta? O sea, la energía diaria la sacamos de datos de los consumos que tenemos. Pérdida por convergencia, sí, es una pérdida que nosotros damos por lo que sería cableado y demás, o sea, pérdidas normales que tenemos en una instalación, que es de 0.85, ¿sí? Un 80%, un 85%. Sería un 25% en realidad. ¿Sí? Después, factor de seguridad es lo que nosotros sobredimensionamos el panel, o sea, la instalación, ¿sí? Los strings, dividido la potencia del panel que elegimos y dividido las horas de insolación. Tengo que poner un punto acá con las horas de insolación. ¿Por qué? Según en qué parte del mundo uno esté,
las horas cambian, ¿sí? Entonces, yo tomo base Argentina, ¿sí? La zona norte de Argentina hasta, digamos, Córdoba, ¿sí? Tenemos entre 6 y 7, 8 horas de insolación. La parte central de Argentina tenemos entre 4 y 5, y la parte sur tenemos entre 2 y 3 horas de insolación. Todo lo que es la Patagonia tenemos mucha menos insolación que la parte norte del país. Entonces, yo siempre tomo 5 horas para Capital Federal, o sea, Gran Buenos Aires, ¿sí? Pero según donde uno esté ubicado, va a cambiar esto. La mejor forma de saber cuál es la mejor, lo que tenemos que tomar de calcular es la peor hora, ¿sí? Cuanto menos, mejor. Para saber, para poder compensar la cantidad de paneles, ¿sí? Cuando tenemos pocas horas de insolación, necesitamos más paneles para poder compensar la carga, ¿sí? Entonces, para saber bien cuál es la peor horas de insolación que tenemos, es entrar a la página de la NASA, ¿sí? Ahí hay una carpeta donde dice horas de insolación y demás. Entramos ahí, ponemos la ubicación donde estamos de GPS, y la NASA nos da justo nos da las horas de insolación de todo el año, ¿sí? Nosotros tenemos que buscar cuál es la peor, la menor, ¿sí? No, porque peor está mal dicho. ¿Cuál es la menor hora de insolación? Y con ese dato sacar, hacer todo este cálculo, ¿sí? Recuerden, siempre se toma la menor horario de insolación. En este caso yo lo tomé para Buenos Aires, ¿sí? Y tomé 5 horas de insolación. Entonces, ¿qué tengo de datos? Que la potencia de los paneles es de 550 watts. El factor de seguridad es del 0.73%. Las pérdidas por convergencia del 0.85%, y las horas promedios de insolación de 5 horas. Esto, haciendo la cuenta, me da una cantidad de paneles de 4 paneles, ¿sí? Como general, esto me da 4,0 o 4,1, 2, 4, 8, 11, me da decimales. Generalmente lo dimensiono para arriba, lo sobredimensiono, ¿sí? Entonces tomo 5 paneles que tengo que poner en el string, ¿sí? Bueno, la cuenta es muy fácil. Lo único que tenemos que tener en cuenta es las horas de insolación. Después todo lo demás son datos y porcentajes que nosotros sacamos de los datos que tenemos y que ponemos. A ver, denme un segundo. Alguien, a ver. Entonces me ha hecho una pregunta. ¿Alguien tiene alguna consulta que hacer sobre los paneles? ¿Cómo sacar la cuenta de los paneles? Es lo más fácil del dimensionamiento. ¿No? ¿Quedó claro de cómo dimensionar los paneles? Bueno. Algo que decirles. Perdona, haciendo una analogía con lo que acabamos de ver de las baterías, estos 5 paneles estarían conectados, digamos, en paralelo. En serie. ¿En serie? No, sí, se hacen string. Los strings son las filas en serie que tenemos de paneles. ¿Viste? Cuando vos ves en un campo, como dijo recién nuestro compañero, o que está sembrado los paneles solares, o un techo de una casa, generalmente cada fila de paneles es un string. Todas esas filas están puestas en serie, ¿sí? Después, según la potencia del regulador, que ahora lo vamos a ver, se hacen strings o se hacen filas de seriados, ¿sí?
en paralelo, ¿sí? Pero para eso tenés que saber qué regulador vas a usar, ¿sí? Yo lo saco todo con los reguladores QMAX. Entonces ahora voy a pasar a explicar cómo sacar el tema de los reguladores o cómo elegir cómo saber cuántos reguladores voy a usar según la cantidad de paneles que tengo o de la hoja de datos de paneles que voy a usar, ¿no? Porque todos estos datos ya vienen o los saco de ahí. ¿Se entendió más o menos? Sí, muchas gracias. Bueno, Germán, me parece bárbaro. Bueno, de acá, bueno, todos conocen el regulador QMAX, es un MPPT 30200. Ahora son digitales SPD, se pueden configurar con la aplicación y al igual que los equipos, los inversores cargadores SPD, se configuran a través de una aplicación, ¿sí? Y los mismos tienen su propia red de Wi-Fi para que podamos hacer la configuración, no importa dónde estemos ubicados. De acá tenemos que tener en cuenta estos datos, ¿sí? Uno puede, o generalmente el regulador va a tomar del banco de baterías en qué tensión tiene que trabajar. Y puede trabajar acá me falta una, pero en la configuración tenemos 4 tensiones de trabajo. 12, 24, 36 y 48. La de 36 volts generalmente se usa para los carritos de golf, ¿sí? Así que no la tomamos en cuenta, pero sí la de 12, 24 y 48, que son la tensión de trabajo de los inversores, ¿sí? Entonces, sabemos que trabaja en cualquiera de estas 3 tensiones y el voltaje en paneles que aguanta es de 200 volts, ¿sí? Los 3, cualquiera que elijamos, cualquiera de la tensión de trabajo que elijamos, hasta 200 volts de paneles se aguanta. Después, el rango de tensión va a cambiar según en qué tensión de trabajo trabaja el regulador. En 12 volts, que es el más chico, tiene un rango de trabajo, un BMP, de 90 volts, ¿sí? Más o menos, pero es de 90 volts. En 24 volts, el BMP de 155 y el 48 volts, el BMP de 192. Entonces, es como yo le decía, cómo elegir el inversor. En el regulador es exactamente igual. Si yo voy a trabajar en un banco de batería de 48 volts, voy a tener una tensión de BMP mucho mayor para poder formar un string de paneles mucho más grande, ¿sí? O poder usar muchos más paneles en el string seriado de paneles, ¿sí? La corriente máxima de trabajo de un regulador es de 30 amperes, no importa en qué tensión de trabajo funcione. Bueno, las dimensiones y el peso ya lo sabemos. Bueno, y esto es lo que les quería mostrar. O sea, todo esto es, en resumen, esto. En 12 volts, 90 volts es la tensión de trabajo. En 24, 155 y en 48, 192. Estos son los datos que tenemos que tener siempre en cuenta, ¿sí? Por eso lo puse en las diferentes maneras en que aparecen en el manual, ¿sí? Y esto es algo para tener en cuenta, ¿sí? Todo esto cambió, o sea, sé que hay que actualizar estos datos, pero ahora son de 80 celdas máximo, ya esto quedó viejo, ¿sí? Pero lo bueno de esto es ver qué tensión o qué potencia de trabajo máxima puede soportar un regulador. Entonces, en 48 volts sabemos que es 1700 más o menos aproximado de potencia de trabajo. En 12 volts es 800 de trabajo y en 12 volts son 400 watts máximos de trabajo, de potencia. De los datos del regulador y los datos de los paneles, yo voy a sacar, ¿sí? Las especificaciones eléctricas, ¿sí? De los mismos. Recuerden que es lo que está acá, ¿sí? Que es lo que yo necesito saber.
Y de los paneles es lo que está acá, en las especificaciones eléctricas. ¿Sí? Entonces, ya sabiendo o teniendo eso, saco la potencia máxima en 12, en 28, en 24 y en 48 volts. ¿Sí? ¿Cuál es la potencia máxima que se aguanta el regulador? De esto yo no me puedo exceder. ¿Sí? O si me excedo, tiene que ser por muy poco. ¿Sí? El porcentaje que me excedo. Porque el regulador no va a aguantar la potencia que le dé los paneles. Y va a hacer que se quemen los reguladores. ¿Sí? Tampoco la tensión máxima de trabajo, o sea, que son 200 volts. Recuerden que en 48 volts llega a 192 de funcionamiento, ¿sí? Más o menos un 5%. Entonces, y nada, los datos que ya dijimos, que yo sacaba de 550 watts, la potencia de trabajo, 550 watts, el BMP, que es la tensión máxima de trabajo, 42,1 volt, y la corriente. Entonces, ya sacando los datos de potencia, sacando la tensión de trabajo, sacando el BMP de funcionamiento, yo puedo dimensionar que en un string de 550 watts no me puedo pasar más de 4 paneles, ¿sí? En este caso, habíamos hecho la cuenta y nos había dado 5 paneles, ¿sí? Entonces, como son 5, ¿qué es lo que yo pensé? Tengo 5, o una de dos. O me paso en potencia, ¿sí? Y juego a que el cooling funcione y recorte la carga, ¿sí? El cooling es una función que tienen todos los reguladores, que es regular la carga, ¿sí? Cuando se excede mucho, recorta carga y hace para que no se queme el equipo, ¿sí? Pero estoy jugando ahí muy finito. O pongo dos strings, uno de tres paneles, en paralelo con otro de 2 paneles. O para hacer un conjunto de 5 paneles a un mismo regulador. O uso 2 reguladores, uno con 3 paneles y otro con 2 paneles. ¿Sí? Que acá, haciendo un sobredimensionamiento de paneles, lo que puedo hacer es poner un panel más, ¿sí? Y tener una mayor ganancia en la carga, ¿sí? Hacer la carga mucho más rápido, porque al tener 3 paneles en un regulador más otros 3 paneles en otro regulador, los reguladores se pueden conectar en paralelo, ¿sí? No hay problemas, o sea, no hay ningún tipo de problema en poner muchos reguladores en paralelo. He tenido instaladores como en el sur que han puesto hasta 8 reguladores en paralelos. Así que imagínense la cantidad de paneles que pusieron para la carga de las baterías, ¿sí? Pero solamente por estar en el sur, porque las horas de instalación son muy cortas y uno necesita poner la mayor cantidad de paneles como para que la carga sea más eficiente, ¿sí? Entonces, ¿alguien tiene alguna duda de todo esto? De lo que les acabo de explicar. Es muy fácil, solamente hay que tener en cuenta sacar los datos del manual o pedírmelos a mí o demás, de la potencia de trabajo, la potencia máxima que aguante el regulador, la tensión máxima que aguante el regulador y la tensión máxima de funcionamiento que puede aguantar el regulador. ¿Sí? Sí, díganme, los que levantan la mano, abran el micrófono cuando digo que pueden hacer preguntas y pregúntenme, no tengo problemas. ¿No? Bueno, sigo. Bueno, entonces, para dimensionamientos ya sabemos qué batería vamos a usar, cómo está compuesta. Perdón, Sí. perdón.
Sí, la tensión de trabajo, que es Sí. diferente a la tensión máxima permitida. Cuando se supera la tensión de trabajo, por ejemplo, en 1290, 12 volt tiene 90 volt de string. Si supero Sí. los 90 volt, ¿deja de funcionar el MPPT o hay otro tipo de problema? No, el cooling va a recortar la carga, ¿sí? Lo que va a hacer el cooling es compensar la carga según las celdas, ¿sí? Entonces va como cortando celdas para que deje de cargar, para que no supere la tensión de funcionamiento. Si nosotros superamos por mucho, o sea, por mucho son entre 5 y 10 volts que superamos estas tensiones, el regulador se quema. No es que se apaga, se quema directamente. Es como si, a ver, vieron que para conectar un regulador primero tenemos que energizarlo y después conectarle los paneles. Bueno, es exactamente lo mismo. Uno cuando no energiza el regulador, pero sí le da la tensión o le da la entrada de paneles, la tensión de carga de paneles al regulador y después lo energiza, es como que le están dando un pico muy grande de tensión y se quema. Sí, larga humo, explota, me llaman, que no saben qué pasó, pero pasa exactamente lo mismo. Es como si tuviesen un pico de tensión, al sobrepasarse los máximos que tenemos ya puestos en la hoja de datos del regulador, el equipo se quema, ¿sí? Salvo que funcione el cooling, ¿sí? Y el cooling va a recortar celdas para que la carga no supere, pero bueno, estamos jugando muy finito, porque si tenemos un pico de sol, o sea, o estamos en la hora máxima de carga y el cooling no llega a cortar lo suficiente porque la cantidad de sol de insolación que hay de radiación es mucha y no llega a cortar, va a quemar el equipo sí o sí. Por eso hay que tener cuidado de saber sobredimensionar con los equipos también. O sea, no es lo mismo tener un solo regulador que poner dos, ¿sí? Con dos reguladores podemos poner mucho más paneles, ¿sí? Pero no debemos superar por mucho la potencia tampoco. ¿Se entendió la respuesta que di o no? ¿O busco otra forma de contestarte con...? Sí, no me queda claro eso del cooling, cómo está funcionando recortando celdas. Claro, es como que recorta tensión, o sea, es como que tenemos el panel completo, ¿sí? Es como que corta celdas como para que la tensión disminuya de la carga, ¿sí? De la tensión de carga. Eso se llama cooling, ¿sí? Que el regulador va más o menos tener una cintura como para que el panel no le dé de más. ¿Sí? Puede funcionar o puede no, vuelvo a repetirte, según la insolación o la radiación solar que haya en el momento. Si hay mucha radiación solar, no aguanta y se quema. Pero bueno, o sea... ¿Eso es un setting diferente dentro No, del...? eso no se puede tocar. ¿Sí? Eso es de fábrica. Eso ya es algo que viene seteado de fábrica, el cooling. ¿Sí? Por eso a veces, le vuelvo a repetir, es una protección extra que se le da al regulador para cuando uno se pasa por poca tensión o poca potencia del sobredimensionamiento de paneles. No es algo que nosotros podamos configurar. Es algo que ya viene en los reguladores. Después, si querés por privado, lo hablamos mejor y te paso datos más técnicos, pero más o menos para que todos entiendan es que va funcionando así. Es como que va cortando celdas para que la tensión de carga, la tensión de carga para las baterías sea un poco más chica y no rompa el regulador. Son protecciones del equipo. Bueno, Perfecto, yo que soy Sí. Perdón. No, te iba a decir justamente me parece que no le quedó medio en el aire al otro muchacho. Las celdas son los paneles chiquititos esos, ¿sí? Y lo que va a hacer es ir recortando cada uno, o sea, le va a ir cortando la tensión
para que no queme el equipo. O sea, lo va a estabilizar. Nosotros le llamaríamos a eso como un diodo Zener. El diodo Zener agarra, llega la tensión, se morfa, o sea, te va a dar esta tensión, ¿sí? La va a estabilizar y el resto la va a agarrar y la va a tirar, o sea, la va a tirar se la va a comer él, en realidad, porque Claro. es así. Entonces, Claro. eso vendría a ser el equipo, o sea, el dispositivo que estabas explicando en sí. Electrónicamente, la explicación es más o menos así. Pero para la gente común o para los que no tienen idea de electrónica, es como que va sacando los monocristales, que es lo que junta la tensión o lo que hace, o lo que junta la energía solar, y después la transforma en tensión. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso yo lo hablo así, en una forma que se puede entender o que todos podamos entenderla. Y si querés una explicación mucho más técnica, si querés después te la doy, pero por privado. Así no confundimos a todos los demás. Yo lo que hago es dar una idea de cómo funcionaría. ¿Se entendió? ¿O te quedó más o menos? Vuelvo a repetirte. Me escribís por privado y lo hablamos y te trato de sacar la duda con todo lo que sea técnico. Pero bueno, ahora para no confundir a todo el resto, de una explicación un poco más hogareña, digamos. Sí, no, está todo bien, está todo bien. Perfecto. Un espectáculo. Gracias. ¿Listo? Bueno, seguimos. Para la otra persona que era AG, que no me acuerdo, me salía AG, no. Marcos, ya sé que vos entendiste. La otra persona que me hizo la consulta. Bueno, no me contesta. No importa. Cualquier cosa escribí por privado y lo seguimos, no hay problema. Bueno, entonces para el dimensionamiento final, o sea, del sistema off-grid, ya sabemos qué batería vamos a usar, cómo está formado el banco de baterías, cuántos paneles necesitamos para darle carga a ese banco de baterías, cuántos reguladores necesitamos, ¿sí? Y ahora, yo como les dije antes, yo generalmente, estos son los modelos de inversores SPD que tenemos, 2312, 2324, 2348, después saltamos al de 3500 watts, 24 volt, y al 4548, que es el más grande que tenemos, ¿sí? Que es de 4500 watts, 48 volt. ¿Sí? Yo generalmente, si el cliente puede yo siempre trato de dimensionar para arriba los equipos. Le vuelvo a explicar lo que les expliqué antes. A veces hay consumos que uno se olvida porque no los tiene en cuenta o porque se usa muy de vez en cuando o porque ponen, o sea, me ha pasado de que dimensionan para la casa, ¿sí? Con consumos básicos y de repente el señor se le rompió algo y tiene que soldar y conecta la soldadora. Y nada, antes de que el cliente tenga un problema de sobreconsumo, ¿sí? o potencia o una potencia superior de consumo y que el equipo se le proteja o se le apague, prefiero sobredimensionarlo, ¿sí? Nada, porque después más adelante si le puede cambiar o puede agregarle baterías al banco de baterías y tener una autonomía mucho más grande, ¿sí? Mucho mayor, pero bueno, o sea, estos son los equipos Kumas que tenemos, estos son los modelos de cargadores que tenemos, ¿sí? En 12 volt, 24 y 48, ¿sí? Esto generalmente se le da soporte cuando tenemos, cuando no tenemos cargadores en los inversores, ¿sí? En los SP y en los FC, que son en los modelos anteriores, venían sin cargador. Entonces lo que hacían, lo que hacen algunos instaladores es agregarle un cargador aparte. Y a muchos porque ya tienen mucha experiencia, lo que hacen es poner todo por separado, salvo ahora que son inversores cargadores, pero en su momento
ponían por separado el cargador, porque si se rompía el inversor, podían seguir cargando la batería y tenían, por ejemplo, las baterías siempre cargados. Bueno, y el regulador. ¿Sí? Bueno. Entonces, sabiendo los consumos que tenemos, ¿sí? Para calcular la potencia del inversor, lo que hago es tomar la potencia total que voy a consumir o a tener que abastecer, ¿sí? Y lo multiplico por 0.80, o sea, le hago un 20% de convergencia, se llama, ¿sí? Es como que no voy a usar todos los equipos al mismo tiempo. Entonces, lo que hago es esta cuenta. La potencia total por 0.080 y me da una potencia de 3.380 watts. Yo sé que con una potencia o con un inversor cargador que me dé 3.380 watts, ¿sí? Que pueda soportar esta potencia, va a funcionar bien. Entonces, ¿qué puedo usar? Un 3.500 en 24 volts o un 45-48, un 4.500 watts en 48 volts. Sí, ahí ya uno lo habla con el cliente y, bueno, pasa precios y les da los pros y los contras de uno de 3.500 a uno de 4.500. ¿Sí? En este caso, como les expliqué yo sobredimensiono, ¿sí? Y al cliente le voy a ofrecer un 45-48 SPD. ¿Sí? Es más aconsejable por todo lo que le vengo diciendo hasta ahora, por si conecta alguna herramienta o a grande banco de baterías y tiene más autonomía. ¿Sí? Del dimensionamiento sacamos la cantidad de paneles que vamos a tener y la cantidad de baterías. ¿Sí? Entonces sacamos que voy a utilizar un inversor cargador UM4548 SPD, 2 reguladores UM30-200D, 5 paneles NUCO o 6, acá es según lo que tenga el cliente o lo que uno le pueda ofrecer al cliente, de 550 watts, yo pongo NUCO porque tengo la hoja de datos, ¿no? Pero lo que sí sería la potencia, lo que vale. Y después 8 baterías Trojan T105, porque fue las que elegí yo, porque sé cómo trabajan, sé que son un caballito de batalla y que tienen una vida útil muy grande si las mantienen bien, en buen estado, ¿sí? Bueno, entonces yo todo esto, cuando hago un dimensionamiento, tengo un Excel, ¿sí? Que es este que les estoy mostrando ahora, donde hago es consultarle al cliente las cargas, las cargo, las horas y demás, y cuando una vez que yo hago o lleno todos los datos necesarios, ¿sí? que son generalmente de esta tabla, que es la que siempre usé en común para todo, ¿sí? Ya hice todas las cuentas en un Excel como para que me dé todo automáticamente. El que necesita o quiera tener este Excel, que es muy fácil de hacer, me lo pide por privado y yo por WhatsApp se lo paso si lo tiene. Y nada, lo único que hay que hacer es completar la tabla, ¿sí? de consumos o cargas que tenemos para poder sustentar, ¿sí? Así que nada, o sea, con respecto a esto, la charla llegó a su fin. Espero que les haya ayudado. Si tienen alguna consulta, me la pueden hacer ahora. Si tienen alguna duda se la puedo sacar ahora, se las contesto. Pero si tienen alguna duda que necesitan que sea un poco más técnico, se las contesto por privado, así no confundimos a todo el mundo. ¿Alguien tiene que preguntar? Agradecimiento nada más. Bueno, Luis, por favor, el agradecido que yo de que hayan participado. Hola, ¿cómo era tu nombre? Mi nombre es Maximiliano, Maxi. Maxi, Sí. bueno, y por privado es el que tenemos nosotros, ¿no? Porque tengo Mirá, dos o tres preguntitas. Escuchá, acá puse. Ese es el WhatsApp que yo uso. El que está arriba. El que figura en pantalla. El que figura en pantalla. Gracias, Maximiliano. No, por favor, Maxi. Más cortito. Maxi. Más cortito. Muy amable, te molestaré después por privado porque me quedaron una duda con las Trojan. Sí, perfecto. Me escribís y lo hablamos, no hay problema.
Sí, Lo sí, que sí. pasa es que te lo explico de esta manera. Y otra cosa, este curso, la parte escrita, ¿lo puedo tener de alguna manera? Escrito, no. Las fichas que mostraste, por ejemplo, Sí, sí, sí. Me lo pedís por privado y te lo paso. Dale, porque el curso este lo hacemos o mi hijo o yo, cualquiera de los dos lo estamos haciendo continuamente. Sí, dale, es una presentación y te la paso. No hay problema. Eso, las presentaciones. Gracias, Maxi. No, por favor. Muy amable. No, de nada, por favor. Gracias, Maxi. Muy bueno todo. No, un gusto. Gracias Dale. por ayudarme. No, por favor. Avísame cuando haya otro. Sí, me prendo así de uno. Generalmente doy uno por mes. Este es el segundo que doy de dimensionamiento. Me parece que el próximo que voy a... O sea, lo que voy a hacer ahora, para todos igual, voy a mandar un WhatsApp preguntándole o mandándole una encuesta de qué quieren que hable, ¿sí? Porque a veces no es mucho, son pocos los temas de los que puedo hablar y a veces me gustaría saber más en qué tienen duda ustedes para poder ayudarlos. O sea, la idea de estas charlas es ayudarlos a ustedes a que entiendan cómo trabajan los inversores, los reguladores, los cargadores y a su vez sacarle dudas para que en un futuro todos puedan dimensionar o configurar los equipos de la mejor manera, para que sacarle el mayor rendimiento posible. Buenísimo. Dale. Te hablo por privado, cualquier cosa. Dale. No hay problema. Listo. No, Chao, querido. Marcos. Cuídate. Chau, chau. Éxitos. Chao, chao. Igual. ¿Qué tal, Maxi? No sé si se me escucha ahí. Juan Pablo, así Sí. ¿Qué tal, Juan Pablo? no, lo que estaría bueno también es, no sé si se puede llegar a hacer una especie de clase y con estos mismos parámetros que vos definís para el dimensionamiento de un equipo, cargarlo en un equipo, hacer como la carga. Sé que es muy parecido a lo que vimos la otra vez, pero bueno, hay veces que quizás uno no tiene el equipo o no tiene toda la info encima o no sabe si lo está haciendo bien, donde cargas los parámetros de los equipos. No sé, puede hacer algo así medio en vivo. ¿Vos querés que yo haga una capacitación de configuración de equipos QMAX en vivo? Sí, ¿se podría? Sería lo ideal si se puede. Dale, déjame, porque necesitaría algo donde yo pueda mostrar el celular así y que ustedes lo puedan ver. Claro. Déjame pensar. Voy a hacer, si doy una capacitación, si es sobre eso, sí, sería buenísimo, no tengo ningún tipo de problemas en hacerlo. Lo que sí, déjame ver qué necesito para hacer la conexión entre el celular y la computadora para que ustedes puedan verlo. ¿Sí? Que es lo único que me faltaría. Porque después, bueno, puedo... Es más, en las consultas, escríbanme que quieren hacer una configuración en vivo y yo busco de hacer todo desde cero, desde hacer la tabla de los consumos básicos, 2 o 3, porque si no, en el momento va a ser un lío, y así sacamos baterías, sacamos reguladores, sacamos todo, así lo hacemos todos juntos. ¿Sí? Paro, gracias. Sí, de nada. A ver. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Gracias. Hasta luego, Maxi. Chao, Jorge. Hablamos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, hasta luego. Bueno, cualquier consulta por WhatsApp o por mail, ahí tienen los dos datos que necesitan para comunicarse. ¿Sí? Ya te dejé, ya mandamos. Dale, gracias. Listo, sí, veo que me están llegando. Gracias. Chau. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Chau. Chao, hasta luego. Chao, gracias. Hasta luego. Chao, Francisco. Un gusto. Guillermo, gracias a vos. Marcelo. Rob, muchas gracias. Chao, muchísimas gracias. Chao, Guillermo. Hasta luego. Gracias a vos. Bueno, gente, me desconecto. Cualquier cosa, por privado, me pueden hacer las consultas que sean necesarias. ¿Sí? Chao, hasta luego. Gracias por participar.